Bueno, continuamos con la clase. ¿Se ve la presentación? ¿Se me escucha bien? Sí, profe, se ve y se escucha bien. Bueno, ok. Fundición en molde de yeso. Aquí se utiliza el yeso París, tiene una granulometría mucho más fina que la arena. El yeso se mezcla con agua y tiene unos minutos para endurecerse, entonces la matriz se endurece bastante, el molde se puede endurecer bastante y no va a tener los desmoronamientos que pueda llegar a tener la arena. Aparte de la terminación superficial de la pieza que se fabrica en molde de yeso, es superior, es más fina. Es un proceso de precisión debido a la exactitud dimensional, al acabado superficial obtenido. Se fabrican componentes de cerradura, engranaje, válvulas, accesorios, herramental y ornamentos. En general, las fundiciones son pequeñas, no son muy grandes, no pasan de los 10 kilos. Puede ser de unos pocos gramos hasta los 10 kilos, piezas chicas en general. El molde se fabrica con yeso París, el yeso blanco, puede ser mezclado con otros componentes, como puede tener talco, alguna harina de sílice, o sea, una sílice bien molida, bien fina. Y estos aditivos por ahí mejoran la resistencia y me permiten controlar el tiempo de fraguado antes que el material se endurezca, la posibilidad de que se acomode alrededor del modelo. Una vez que se endurece, el yeso se retira, en general se hacen dos mitades, a veces esas mitades se llaman taseles. Se seca a una temperatura entre 120 y 260 grados centígrados. Ya a 100 grados ya estaríamos evaporando el agua, llegamos hasta 260 grados centígrados por algún agua que puede estar un poco más metida dentro de la estructura del yeso, para eliminar toda la humedad. Las mitades del molde se ensamblan para formar la cavidad donde se va a fabricar la pieza, se precalientan a 120 grados y después se vacía el metal fundido dentro del molde. Debido a que los moldes y el yeso tienen baja permeabilidad, los gases generados al solidificarse el metal se dificulta que se escapen del lugar. En consecuencia, el metal fundido se vierte en vacío o a presión. Esto facilita el llenado, eliminando los gases. Se puede cambiar de alguna forma, hay distintos tipos de yeso, distintas características o distintos tratamientos que se le pueden hacer al yeso para mejorar la permeabilidad, para que facilite el escape de los gases de las burbujas de aire durante el proceso de colada, ¿no? La temperatura máxima que soporta el molde de yeso es de 1200 grados, entonces no se puede utilizar, por ejemplo, piezas de acero. Piezas de fundición están ahí, a esa temperatura, que estamos en el límite, entonces tampoco se usa. Se utiliza para el aluminio, que anda en los 660, magnesio, zinc, algunas aleaciones de base cobre que tienen cerca de los 1000 grados centígrados por ahí, pero por debajo de la del yeso. Las fundiciones tienen un buen acabado superficial con detalles finos. El molde de yeso tiene menor conductividad térmica que otros moldes, es aislante. Entonces la fundición adentro se va a enfriar
lentamente y se obtiene una estructura más vale equiaxiada, se le llama, cuando los ejes de los granos son iguales en todo sentido. No son las estructuras esas columnares que obteníamos en los moldes de cosquilla, que se obtenían esas estructuras columnares por el rápido enfriamiento del molde metálico. Entonces, el grano crece en la dirección opuesta a la extracción de calor. En este caso, como no se extrae tanto calor, no son tan conductores del calor, el yeso, entonces se enfría lentamente y los granos son equiaxiados, pero más bien de un tamaño grande. Además de yeso, podemos utilizar otro tipo de moldes cerámicos que van a ser similares, pero utilizando materiales refractarios que soporten mayores temperaturas. Lo que se utilizan, los barros que se utilizan en estos casos, son mezclas de zirconia de grano fino, óxido de aluminio, sílice fundida, a los que se le agregan agentes aglutinantes. Entonces este barro se vierte sobre el modelo, se seca, se endurecen estos moldes, queda una cáscara cerámica, se retira, se seca por ahí en el horno o se queman superficialmente para eliminar todo el material volátil, se sujetan con firmeza uno con otro y se utilizan moldes totalmente cerámicos. La mayor resistencia a la temperatura de estos moldes permite fundir metales ferrosos y otras aleaciones de alta temperatura, como los aceros inoxidables, que también tenemos temperatura bastante alta, y aceros para herramientas. En general, temperaturas por encima de 1300, 1500 grados centígrados. Indudablemente este tipo de moldes es mucho más costoso, el proceso es bastante más caro, pero las fundiciones tienen una buena precisión dimensional, un gran acabado en la superficie, una buena terminación, y para una amplia gama de tamaños y formas. Y muy sencillo, muy parecido a lo que es el yeso, pero soportando mayores temperaturas para materiales de mayores temperaturas. El método llamado de la cera perdida. Este es uno de los métodos más antiguos de la humanidad, lo viene usando desde hace 4000 años. Para cada moldeo vamos a necesitar un modelo nuevo. O sea, en este caso, el modelo que vamos a utilizar va a ser un modelo de cera que vamos a fabricar. Vamos a necesitar también una matriz para ir fabricando estos modelitos de cera, ¿verdad? Cada pieza a producir emplea un modelo. Y si se trata de obtener piezas idénticas en serie, los modelos deben ser producidos de una manera exacta entre ellos, o sea, utilizando otro molde para fabricar los modelos, digamos. Se utilizan en este proceso moldes permanentes o coquillas para la obtención de estos modelos, entonces, ¿verdad? Pero eso no es para el proceso de fundición, eso es solamente para fabricar los modelos de cera. ¿Cómo es la secuencia del proceso? Primero, tenemos que fabricar los modelos de cera de alguna forma, o trabajando la cera, o amasando la cera, o metiéndolo en una matriz para fabricar los modelos de cera. Después, entonces, se construye un sistema de colada, también de cera o material licuable. O sea, por ejemplo, esto se utiliza mucho para piezas pequeñas. Entonces, tenemos varios modelos de cera ya fabricados recientemente. Tenemos varios modelos de cera y los unimos dentro de una ramificación parecida a un árbol, donde tenemos
un eje central y en cada ramificación vamos adhiriendo un modelo nuevo, ¿verdad? Entonces así fabricamos los modelos en ramilletes. Ya vamos a ver alguna figura más en la próxima diapositiva. Después, una vez que tenemos este modelo en cera, lo recubrimos con un barro, con la masa refractaria, que se fragúa, que se seca, que se endurece, lo dejamos, se procede al secado, a la cocción del molde, y a veces damos vuelta el molde y al cocinar este molde, toda la cera que está adentro la podemos recoger abajo, la vamos fundiendo y la recogemos abajo. Se licúa la cera. Entonces se seca bien el molde, se vuelve a dar vuelta y ahí se vierte en el hueco que ya no está más la cera, se cuela el metal líquido por gravedad o método centrífugo de alguna manera, ¿verdad? Y terminada la solidificación, se destruye el molde, separando el sistema de colada de la pieza. Entonces, en conclusión, terminamos fundiendo el modelo de cera, lo terminamos destruyendo, y el molde refractario también lo terminamos destruyendo, y nos queda la pieza de metal fundido. Ahí tenemos un esquema donde pueden observar un poco mejor lo que les estaba diciendo. Primero, en alguna matriz metálica, por ahí de 2 piezas, tenemos para fabricar la pieza, el modelo de cera, ¿sí? Entonces, llenamos con cera para que la cera tome la forma que tiene que tener dentro de ese modelo. Una vez que tenemos la pieza en cera, fabricamos varias piezas en cera, esas varias piezas en cera las colocamos ensambladas junto con otras piezas en cera, unidos por algún sistema así como un arbolito. Ven que tienen un tronco y tienen ramificaciones, cada una de estas ramas tiene una pieza distinta. Una vez que armamos este conjunto de cera, es todo de cera, la cera se puede unir con muy baja temperatura, calentando ahí muy poquito con muy baja temperatura podemos fabricar este tipo de estructura de cera. Una vez que está listo, se reviste entonces con el barro, con una cerámica fina que pueda darnos una buena terminación superficial de las piezas a fabricar. ¿Ah? Ese barro se seca, se da vuelta, una vez que está terminado el molde, se da vuelta y se mete en un horno, entonces toda la cera que tiene adentro se va derritiendo y va cayendo, que la recogemos y la podemos reutilizar para otras aplicaciones más adelante, ¿verdad? Una vez que lo tenemos entonces, la cera que se ha fundido, la hemos recogido aparte, nos queda el molde vacío. Entonces lo volvemos a dar vuelta y ahora sí, el molde vacío, resistente, le agregamos el metal fundido, dejamos que solidifique y rompiendo el molde exterior de arena, nos queda la pieza ya fabricada o la cantidad de piezas que hemos querido fabricar en el mismo ramillete. Los materiales para matrices depende de la cantidad de piezas a obtener. A veces, si queremos obtener una única pieza, hacemos una sola pieza de cera perdida nomás. Los materiales pueden ser de acero, mecanizada, que son de alto costo, son requeridos cuando la cantidad de piezas fundidas a obtener es bastante importante. Matrices de aleaciones de bajo punto de fusión, bismuto estaño plomo,
Matrices empleadas con modelos de piezas muy exactas sirven para fabricar hasta 1000 piezas fundidas aproximadamente. O matrices por ahí de yeso para pequeñas series de piezas. Las tolerancias dimensionales son un poco menos exactas. Pero, por ejemplo, ustedes quieren reproducir con bronce fundido una moldura de una lámpara antigua, de una puerta antigua, de una manija antigua, de alguna pieza que no se vende en el mercado, entonces quieren fabricar una pieza única o unas pocas cantidades de piezas como para restaurar una determinada obra, ¿verdad? Entonces, ustedes toman la impresión, la pueden tomar a la impresión con esos pistolas de silicona, se toma la impresión de la forma que ustedes quieren, eso se utiliza como matriz, que es una matriz muy blanda, pero se la rellena de yeso, que el material es un poco más resistente, y con esa moldura de yeso ahora fabricamos, o con cera, perdón, en este caso de la cera perdida, esa silicona, por ejemplo, aguanta la temperatura de la cera perfectamente, entonces la rellenamos esa silicona, ese hueco de silicona que nos ha quedado, esa matriz de silicona, lo sellamos con cera. Y esa cera la utilizamos para el método de la cera perdida y así podemos reproducir unas piezas de bronce que por ahí no son en gran cantidad, no son para una gran producción, pero sí son para algunos fines específicos y algunas piezas específicas que se quiera reproducir. ¿Se entiende? Los moldes fraguables, la masa fragua, se fragua quiere decir que se endurece, es arena que tiene cuarzo de mucha pureza, de sílice de mucha pureza, una granulometría muy fina. A veces se le agregan algunos silicatos, los silicatos que yo le había comentado, esos viscosos que se utilizan como para aglutinar, como aglutinante. El calentamiento en estufas eléctricas entre 80 y 150 grados centígrados alcanzan como para nada más para fundir la cera. Entonces lo colocamos en una estufa a esas temperaturas relativamente bajas, entonces la cera interior se funde, la recogemos en un recipiente y la volvemos a utilizar. Una vez que el molde está vacío, tenemos que levantar la temperatura del horno, cocinarlo a una temperatura mayor, por ejemplo unos 850 grados centígrados, dependiendo del material con que se hizo. Y esta molde, entonces, así ya endurecido, es el que se puede utilizar para agregarle el metal fundido. Ahí tenemos otra figura de la cera perdida. Se pueden obtener piezas con bastante precisión. Primero que tenemos que tener el modelo de cera, ya sea con una matriz metálica o por ahí, como les dije recién, como la cera se funde a baja temperatura, por ahí hasta puede ser de una silicona, digamos, le damos resistencia con yeso del otro lado de la silicona para que no se doble, digamos, pero el modelo de cera es muy fácil de fabricar de cualquier material. Una vez que fabricamos las piezas, las ensamblamos en forma de racimo, trabajando también con un poco de calor con la misma cera, las unimos unas con otras y después las recubrimos de
la sílice del barro. Dejamos fraguar, calentamos para sacarle la cera, calentamos para que se endurezca y después hacemos la colada. Ahora pasamos a otro proceso de fundición con poliestireno expandido. El poliestireno expandido, material plástico espumado derivado del poliestireno utilizado en el sector de los empaques, puesto que este material no se pudre. En los supermercados lo encontramos fácilmente en forma de bandeja en las secciones de heladería, pescadería, carnicería, frutas y verduras, etc. Ahí tienen una foto de lo que es el poliestireno expandido. Entonces, es muy parecido al método que vimos recién de la cera perdida, nada más que en vez de tener el modelo de cera, vamos a tener el modelo de poliestireno expandido. Pero el método va a ser muy similar al anterior. En este proceso se coloca el poliestireno desechable sin tratamiento, contiene 5-8% de pentano, un hidrocarburo volátil, en una matriz precalentada, por lo general la matriz es de aluminio, que tiene la forma de la pieza que queremos fabricar. El poliestireno entonces se expande en el interior de esta matriz, adquiere la forma de la cavidad de esta matriz. Se puede aplicar calor adicional para fundir y unir las perlas para que tenga buena resistencia modelo que nos ha quedado. Después se enfría la matriz, se abre, se retira el modelo de poliestireno. También puede producirse modelos complejos uniendo diversas secciones de modelos individuales mediante un adhesivo de fusión por calor, en forma similar a como armábamos los racimos de modelos de cera para el caso de la cera perdida. El modelo se recubre entonces de nuevo con un barro, un lodo refractario, se coloca en la caja de moldeo, se puede rellenar con arena como para darle resistencia. Se puede secar o mezclar con agente aglutinante para darle una resistencia adicional. Entonces ahí se vacía el metal líquido en caliente directamente adentro, cuando está el poliestireno expandido adentro, que se quema con facilidad el poliestireno expandido y el metal llena la cavidad fabricando la pieza. Y ocupa el lugar, el hueco que nos va dejando el poliestireno que se va fundiendo. Este proceso de fundición es tanto de molde como modelo desechable, exactamente igual que el caso de la cera perdida. Acá nos quedamos sin el modelo y sin el molde también. No se puede reutilizar ni el modelo ni el molde. Se aplican para fabricar cabezas de cilindros, bloques de motores, cigüeñales, componentes para freno, múltiple de escape y bases para máquinas. Ahí tienen la pieza a fabricar en la izquierda. Aquí tienen un ramillete de piezas a fabricar. Ese ramillete de piezas a fabricar se recubre primero con un lodo para hacer la primera cáscara en contacto con el material. Después se coloca en un recipiente que se llena de arena para darle resistencia, con la cavidad para el llenado, y la cavidad para el llenado se vierte el metal fundido a alta temperatura va quemando el poliestireno expandido y va llenando toda la cavidad, y finalmente sacamos la caja esa de arena y rompemos un poco todas las cáscaras de arena que queda y nos quedan las piezas. Le quitamos las ramificaciones y tenemos las piezas. Las ventajas.
no tenemos línea de partición, no utilizamos nollos, hay mayor flexibilidad de diseño. El proceso requiere cajas de moldeo que son bastante económicas, es un proceso bastante rápido. El poliestireno es un material barato, se puede procesar fácilmente para producir modelos con formas complejas, tamaños diversos. Con detalles superficiales finos también se pueden lograr en esta técnica. La fundición requiere operaciones mínimas de acabado y de limpieza de la pieza. El proceso se puede automatizar, es económico para grandes lotes de producción. O sea, tenemos que fabricar las matrices de las piezas. Entonces, eso nos lleva a elevar los costos de producción para una sola pieza. Entonces, se utiliza para cantidades grandes de piezas, cosa que el modelo de la cera perdida nos permitía fabricar piezas en pequeñas cantidades, ¿no? De un método más artesanal. Bueno, la fundición hueca. La fundición hueca es un proceso bastante artesanal, bastante sencillo, adecuado para pequeños lotes de producción. Se utiliza en fabricación de objetos ornamentales, decorativos, como bases, vástagos para lámparas, en objetos de zinc, estaño, aleaciones de plomo. El metal fundido se vacía en un molde metálico, que tiene que ser una coquilla, que tiene la forma exterior de la pieza que queremos fabricar. Una vez que se obtiene el espesor deseado de la capa superficial, o sea, primero volcamos metal líquido y vamos moviendo el metal líquido para que se vaya acomodando dentro de ese molde. Es una técnica similar a la que se utiliza como para fabricar los huevos de Pascua con chocolate, donde el chocolate líquido reemplaza al metal líquido, ¿no? Y el molde del huevo de Pascua, son dos mitades, se lo va girando para que adquiera la forma exterior. Entonces, el espesor interior, digamos, no es parejo toda la pieza, pero es un trabajo artesanal, ¿no? Para pequeñas cantidades. Después se abren las dos mitades del molde y se retira la fundición. Obsérvese que esta operación es similar a, bueno, fabricación de huevos de Pascua, otras confituras. Las propiedades mecánicas no son muy buenas en este caso. El espesor de la capa de metal no es parejo, depende cómo lo fuimos acomodando al material. El acabado de la superficie interior no es muy buena, el espesor puede ir variando, pero en la superficie exterior sí, porque va a copiar exactamente la forma del molde. El aspecto exterior es muy bueno. Y las piezas, en este caso, resultan huecas sin necesidad de utilizar un nollo o macho para producir esa cavidad. Esa es la ventaja para fabricar en pocas cantidades de piezas, ¿verdad? Algunos otros procesos de fundición. Algunos procesos un poco más especiales, un poco más desarrollados recientemente. Entre ellos tenemos fundición por dado impresor, formado de metales semisólidos, solidificación rápida para la producción de aleaciones amorfas, fundición de componentes monocristalinos, etc. Vamos a ver brevemente algunos de estos métodos. Fundición por dado impresor es como si tuviéramos el proceso, yo no sé si han visto Forja con el ingeniero Garuti. Sí, profe. Sí, lo vieron. Entonces es algo, proceso similar.
Pero en vez de tener al metal, por ejemplo, los aceros, la temperatura de forja de los aceros está muy por debajo de la temperatura Solidus. Tenemos 1200 grados para un acero que podrá tener una temperatura de Solidus de Solidus de 1400, 1500 grados, estamos trabajando a 1200 grados, o sea, bien dentro de la fase sólida para el caso de la forja. En este caso, estamos forjando el metal en estado líquido o en un estado pastoso. Este método desarrollado en la década del 60 comprende la solidificación de metal fundido a alta presión. Es como parecido también a los métodos de fundición con presión que vimos recién. La maquinaria incluye entonces la matriz que tiene la forma que queremos obtener, un punzón y un perno expulsor. La presión aplicada por el punzón mantiene los gases atrapados en solución y en contacto a alta presión en la interfaz. Entonces no se produce tanta formación de burbujas en el interior. Esos gases en contacto a alta presión, la interfaz matriz-metal, entonces se produce una rápida transferencia de calor que conduce a una microestructura muy fina. Las matrices metálicas extraen el calor con rapidez, se aumenta la velocidad de formación de cristalitos pequeños que crecen en muy poco, entonces queda grano fino con buenas propiedades mecánicas. La aplicación de presión también supera dificultades de alimentación que puedan surgir al fundir metales con un largo intervalo de solidificación, que puede llevar a la aparición de defectos como rechupes. Las presiones requeridas para fundición por dado impreso son menores de las de forjado porque el material, en este caso, es un material líquido o pastoso. Después hay, cuando se produce algún tipo de movimiento de este metal líquido o pastoso dentro del equipo, se pueden romper las dendritas, el frente dendrítico que viene solidificando. Estamos hablando de un estado pastoso. Por ejemplo, aquí tenemos hacia la izquierda el metal que está totalmente solidificado y en la parte más derecha el metal que está totalmente líquido, licuado. Pero en la parte central tenemos el material pastoso. Podríamos decir que si en esta zona de la izquierda ponemos la temperatura de solidificación, la temperatura de solidus, y la temperatura de solidus de este lado, y en este lado tenemos la temperatura de liquidus. Entre la temperatura de solidus y la de liquidus, tenemos coexistencia de sólido y líquido, que es este estado pastoso donde se encuentran las dendritas de las aleaciones. Ya vamos a ver más adelante la solidificación de los metales. Pero por ahora tiene que saber que los materiales en general solidifican mucho, sobre todo las aleaciones en forma dendrítica. Entonces, el movimiento del metal, el agitamiento de este metal en estado pastoso, provoca la ruptura de las dendritas. Entonces estas dendritas pasan a formar granos más finos en otro lugar del líquido. La convección, el movimiento del líquido, promueve la formación de una zona exterior de enfriamiento, refina el tamaño de grano y acelera la transición de los granos columnares a equiaxiales. Los granos columnares eran los que crecían en una matriz metálica por una rápida extracción calórica, y los granos equiaxiales se producen con una matriz, por ejemplo, de yeso, de arena, que es más aislante, para hacer un grano equiaxial. En este caso,
Con la convección, nosotros lo que provocamos es la formación de granos, rompemos los granos columnares y formamos granos más bien equiaxiados de grano fino con unas buenas propiedades mecánicas del metal fundido. El metal semisólido, alguna observación más sobre el tema: los brazos de la dendrita no son muy fuertes, pueden romperse mediante la agitación o vibración mecánica en las etapas iniciales de la solidificación, como por ejemplo proceso de fundición de dado impresión, conformado del metal semisólido, o reofundición cuando se aprovechan las propiedades reológicas de ese líquido, de esa pasta. Este proceso produce un grano de tamaño más fino, granos no dendríticos equiaxiales, distribuidos con mayor uniformidad a lo largo de la fundición. El comportamiento tisotrópico que suelen manifestar es que la viscosidad disminuye cuando se agita el metal líquido. O sea, cuando el líquido está quieto, tiene mayor viscosidad, de tipo que puede ser de la consistencia de una manteca, pero cuando se agita el líquido, tiene una menor viscosidad que se parece más a un aceite. Entonces, este movimiento me cambia la viscosidad y tenemos el comportamiento de un líquido tisotrópico que se llama, ¿verdad? Ahí tenemos una porción de un diagrama de equilibrio. Ahí tenemos la línea, el eje temperatura en función de la composición, tenemos la línea solidus, tenemos la línea liquidus. Por encima de la línea liquidus el material es totalmente líquido, por abajo de la línea sólido el metal es totalmente sólido, y entre las dos allí se encuentra la zona pastosa. Entonces allí es donde cambian las propiedades del material. Ahí tenemos la pared del sólido, ahí viene solidificando el material, tenemos el perfil de temperatura, está más frío en la pared del recipiente, la temperatura va subiendo a medida que nos adentramos en el líquido sobrecalentado, ¿verdad? Y ahí está la distribución de temperatura. Y en esta zona pastosa es donde se pueden ver las dendritas, una coexistencia de las dendritas sólidas rodeadas del líquido. Esta es la zona pastosa. Entonces, formado de metales semisólidos, procesamiento en estado pastoso, se desarrolló en la década de 70, se introdujo en la producción comercial en los 80. Cuando el metal entra a la matriz, se agita para triturar todas las dendritas como sólido fino, y al enfriar se desarrolla como una estructura de grano fino. La aleación muestra un comportamiento tisotrópico, esto es, su viscosidad disminuye cuando se agita. Así, por ejemplo, en reposo por encima de la temperatura solidus, la aleación tiene la consistencia de la manteca, pero cuando se agita con vigor, su consistencia es similar a la del aceite, que les comentaba recién. A ver. El procesamiento de los metales en su estado pastoso también ha llevado a desarrollo de extrusión, forjado y laminado en estado pastoso. Estos procesos se usan para fabricar piezas que tengan un diseño especial. Operaciones de fundición con moldes compuestos. Los moldes compuestos se fabrican con dos o más materiales diferentes, se utilizan en el moldeo de cáscara y en otros procesos de fundición. En la cáscara yo les había comentado hace un rato que le poníamos barro para formar esa cáscara, sílice mezclado con resina, a veces le colocamos distintas capas
para darle la consistencia deseada y que obtener una pieza sana. Entonces estamos fabricando moldes compuestos con distintos materiales, con algunas capas de barro, otras capas de resina y otras capas de sílice, ¿verdad? Por lo general se emplean para fundir formas complejas como propulsores de turbinas, incrementan la resistencia del molde, mejoran la precisión dimensional y el acabado superficial de la fundición y pueden ayudar a reducir los costos globales y el tiempo de procesamiento. Los materiales para moldeo más utilizados son cáscaras, yeso, arena con aglutinante, metal y grafito. Estos moldes también pueden incluir nollos y enfriadores para controlar la velocidad de solidificación en las áreas críticas de las fundiciones. Los enfriadores, recuerden que los enfriadores en este molde semipermanente sería, yo hago un molde de arena, ¿no? Para fabricar una pieza. Pero esa pieza en el molde de arena se va a enfriar muy lentamente, porque la arena es un aislante, ¿verdad? Y aquellas partes más gruesas de la pieza se enfrían más lentamente que el resto, y si son las últimas partes que solidifican, ahí se puede producir alguna cavidad o rechupe, alguna falta de llenado. Entonces esto es lo que hace que nosotros, por ejemplo, pongamos mazarota para que la última parte de solidificar sea en la mazarota. Pero en muchos moldes se agregan piezas metálicas que se llaman enfriadores, o es la forma de decir que se encoquilla el molde de arena, se le agregan piezas metálicas, se le agrega coquilla al mismo molde de arena, haciéndolo un molde mixto. En aquellas partes que son más gruesas de la pieza, se ponen pedacitos de metal para que esas partes se enfríen más rápido y que no sean las últimas en solidificar, sino que solidifiquen antes y se evitan esos defectos dentro de las piezas, ¿verdad? Eso también sería un molde compuesto, el hecho de colocar enfriadores. Fundición en vacío, para el proceso de fundición en vacío, nosotros tenemos también un crisol con metal líquido. Generalmente el metal líquido se obtiene mediante un calentamiento por inducción, una bobina de inducción que calienta el material, lo mantiene caliente en estado líquido. En la parte de arriba tenemos el molde con una compuerta inferior. Este molde lo vamos a bajar hasta que tome contacto con el metal líquido. A través de esa compuerta va a ingresar el metal líquido, pero va a ingresar el metal líquido desde la superficie, nomás porque se hace una extracción de aire para que el metal líquido se fuerce a ingresar dentro del molde. Proceso adecuado para formas complejas, con paredes delgadas, menores a 1 milímetro y propiedades uniformes. Las partes más producidas son componentes de superaleaciones para turbinas de gas, generalmente aleaciones de níquel y cobalto. Técnicas de fundición para componentes monocristalinos. Las técnicas de fundición de componentes monocristalinos se utilizan para la fabricación de álabes de turbinas a gas, generalmente de superaleaciones de base níquel. Los materiales ya de por sí son altamente costosos y se utilizan en las etapas calientes de la máquina. En una fundición convencional de álabes de turbina, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en un molde cerámico, el metal fundido se vacía dentro del molde y comienza a solidificar. Por ahí las paredes cerámicas, que es lo más frío, se desarrolla una estructura policristalina con muchos granos cristalinos.
Y esta estructura policristalina va a sufrir, lógicamente, de creep o de termofluencia cuando suba la temperatura. Estas piezas, estos álabes de turbina que trabajan a elevadas temperaturas. El fenómeno de creep a alta temperatura, ¿cómo es que fallan las piezas? Empiezan a fluir plásticamente en los bordes de grano, se empiezan a formar cavidades en los bordes de grano, y eso, ingresando a la tercera etapa, nos lleva a la rotura de la pieza, ¿verdad? Entonces, el razonamiento es el siguiente. Si el fenómeno de termofluencia a temperatura es un problema de borde de grano, veamos alguna técnica para fabricar las piezas que no tengan borde de grano, que sea un solo cristal, un único cristal, o que tenga los bordes de grano paralelos a la dirección del esfuerzo, entonces que puedan tener mayor duración, porque son piezas bastante caras de fabricar, base níquel, que es un material bastante caro, y hay que recambiarlas cada determinada cantidad de horas por el problema de termofluencia. Entonces, esto aumentaría notablemente la vida útil de las piezas, ¿no? Entonces, álabe solidificado direccionalmente. Primero, el proceso de solidificación direccional se desarrolló inicialmente en la década de 1960. El molde de cerámica se precalienta con un calor radiante y se soporta una placa de enfriamiento refrigerado por agua. Una vez que se vacía el metal dentro del molde, el conjunto de dicha placa se baja lentamente y los cristales comienzan a crecer hacia arriba en la superficie de la placa de enfriamiento con los granos columnares, se van formando granos columnares que en la misma dirección que se va moviendo la placa y van solidificando con los bordes de grano que van a quedar paralelos al eje del álabe de la turbina. Entonces, estos bordes de grano no van a estar cortando la resistencia del álabe, sino que van a estar acompañando al álabe. Entonces, de esta manera, logramos, no con un único cristal, pero con una cantidad pequeña de cristales y con pocos bordes de grano, logramos aumentar notablemente la vida útil de la pieza. Entonces, el álabe solidifica en forma direccional, con límites de grano, borde de grano longitudinales, pero no transversales. En consecuencia, el álabe es más fuerte en la dirección de la fuerza centrífuga desarrollada en las turbinas de gas. Y técnica de fundición para componentes monocristalinos, el crecimiento de cristales desarrollado en 1967. El molde tiene un estrangulamiento en forma de un tirabuzón, una hélice. La sección transversal es muy pequeña, entonces todo permite que se ajuste un cristal nada más que vaya creciendo en esa cavidad en forma de hélice. El mecanismo de crecimiento de cristales es tal que solo los cristales orientados más favorablemente son capaces de crecer a lo largo de esta hélice, porque las paredes del pasaje helicoidal interceptan a todos los otros cristales y no lo dejan crecer. Al bajar lentamente entonces el conjunto, en forma similar a lo que decíamos recién, va creciendo un solo cristal hacia arriba a través del estrangulamiento y comienza a crecer dentro del molde. Es importante controlar de manera estricta la rapidez del movimiento, la velocidad del movimiento, son críticas, son técnicas muy específicas para obtener un solo cristal. Pero la masa solidificada del molde resulta un solo cristal de níquel, pongámosle, o de la aleación de níquel de que se trate,
sin borde de grano. Estos álabes son más costosos que los de otros tipos. La falta de límite de grano lo hace resistente a la termofluencia y al impacto térmico, por lo que tiene una vida de servicio más larga y confiable. ¿Mm? Ahí debemos tener una figura con el estrangulamiento en forma discoidal, donde permitimos el crecimiento de un solo grano. Entonces, ese único cristal sin borde de grano es el que empieza a crecer dentro de la cavidad donde se forma la pieza. Ahí tenemos una pieza fabricada mediante estas técnicas. Y finalmente, les quería comentar algunos otros procesos de solidificación rápida para producir aleaciones amorfas. Por ejemplo, ustedes saben, los metales todos solidifican en forma cristalina. Los cristales tienen un orden de largo alcance, tienen una estructura cristalina, dentro de todo el grano metálico tienen una estructura cristalina de largo alcance que se va repitiendo. Un vidrio tiene una estructura cristalina de corto alcance, o sea, si bien tenemos los enlaces fijos de la sílice que me forma parte del vidrio, pero las moléculas de sílice que se van uniendo no lo hacen en un ordenamiento de largo alcance, sino que pueden acomodarse en otras rotaciones y se obtienen entonces un ordenamiento de corto alcance. Ese es un material amorfo. Ese material amorfo, como el vidrio, tiene la ventaja de poder ser transparente. Entonces, por ahí podemos fabricar algún metal que sea transparente. ¿Mm? O sea, teniendo una estructura de corto alcance, estructura cristalina de corto alcance en vez de largo alcance. Bueno, veamos. Hay una posibilidad de fabricar aleaciones amorfas de metales que no tengan la estructura cristalina cuando solidificamos a una velocidad tan rápida, una velocidad de enfriamiento excesivamente rápida, que no permita que los átomos se vayan acomodando para formar un cristal. Entonces, el paso del líquido al sólido lo tenemos que hacer de una manera tan rápida que el material queda finalmente con una estructura amorfa. Las aleaciones amorfas, también conocidas como vidrios metálicos, se fabrican mediante la técnica de solidificación rápida. Las velocidades ultra rápidas de enfriamiento no permiten la formación de estructuras cristalinas. La solidificación rápida produce una ampliación significativa de la solubilidad del sólido, un refinamiento de grano y reducción de microsegregaciones, entre otros efectos. En un método común llamado fundido en disco rotatorio, la aleación se funde por inducción en un crisol cerámico. Después se lanza por medio de un gas de alta presión a gran velocidad sobre este disco giratorio que está refrigerado. Podemos hacer un disco de cobre refrigerado, entonces cuando el material en pequeñas cantidades toma contacto, impacta sobre este cobre refrigerado, se enfría muy rápidamente, gira a gran velocidad, y así podemos llegar a obtener un metal en forma amorfa. Bueno, esto sería todo lo que tenía para presentarles hoy. Los temas hasta hoy van a ingresar en el parcial del viernes que viene.
ya vamos a ver bien, por ahí nos ponemos en contacto a través del WhatsApp, pero la idea es que el viernes le habilite la visión del parcial de estos temas de fundiciones en el LEP. O sea, el viernes van a rendir primero la parte del ingeniero Romero, a eso de las 3 de la tarde. A eso de las 4 de la tarde les habilito el cuestionario mío, serán unas 10 preguntas de multiple choice, que lo podrán hacer en unos minutos, lo van a hacer si han estudiado más o menos, en media hora les sobra el tiempo. Y después van a pasar a la parte del ingeniero Garuti. No sé cómo les tomará la parte que les da. Y entre los tres, entonces, después nos juntaremos y veremos de que obtengan el resultado final para todos. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien por acá. Bueno, ok, entonces damos por finalizada la clase. Creo que hoy no tenían clase con Garuti, ¿verdad? No sé si iban a tener alguna charla, pero según lo programado, creo que aquí se terminaba todo. ¿Ah? Así que, bueno, gracias a todos también. Cualquier pregunta, cualquier duda, también tenemos el WhatsApp o me mandan mensaje directamente en el LEP, que yo eso lo veo, soy el que maneja más o menos el LEP, así que eso lo veo, la parte mía, y si es parte por ahí o de Garuti o de Romero, yo les puedo transmitir. Así que, bueno, que tengan buen fin de semana. El viernes que viene nos vemos. Chau, chau. Gracias, profe. Hasta luego y buen fin de. Gracias. Chao, profe, buen fin de.